Buenos días. ¿Alguna vez has escuchado sobre una de las dictaduras más importantes de Colombia? Bueno, una de esas fue la de Gustavo Rojas Pinilla, quien fue un militar, un político y un dictador colombiano que tras el golpe de estado de Laureano Gómez accedió a la presidencia desde el 13 de junio de 1953 hasta el 10 de mayo de 1957. Si quieres saber más de él, pues te invito a que veas la siguiente información. Los tres hechos que marcaron los picos de su vida pública fueron el golpe de Estado del 13 de junio de 1953, su derrocamiento el 10 de mayo de 1957 y su derrota electoral el 19 de abril de 1970. Señalan cómo esa ingenuidad personal y política repetidamente le llevó al error, a la incapacidad de adelantarse a los designios y las maniobras políticas de quienes inicialmente lo utilizaron como un comodín. Rojas Pinilla nació con y para el régimen apuntalado por una burguesía unipartidista liberal conservadora, que encontró en las Fuerzas Armadas su soporte, institución a la que formó dentro de una concesión privada del servicio, encargada de preservar los derechos de un país político, olvidando sus deberes de defensa y de protección del país real. Rojas Pinilla, convertido en ingeniero civil, su gran obsesión, hizo lo que le tocaba como oficial sujeto a los pequeños cambios de matices según quien estuviera en el poder. En 1930 se casó con doña Carola Correa. En 1942 fue director de la Escuela de Artillería. En 1945 dirigió la entonces empresa colombiana de aeródromos. De allí la obra del Dorado. En el 46 comandó la primera brigada de Tunja y en el 48, el 9 de abril, lo sorprendió como un comandante de la tercera brigada de Cali, donde le tocó reprimir a sangre y fuego la revuelta popular. En 1952, Roberto Urdaneta, quien reemplazaba al presidente titular Laureano Gómez, lo nombró comandante de las Fuerzas Armadas, ingenuamente como comodín y de la mano de quienes lo necesitaban por un tiempo para calmar los ánimos, sus compañeros de armas y el conservatismo spinista. Fue llevado a dar golpe el 13 de junio de 1953, ocupando una supuesta vacancia presidencial y construyendo un subrégimen perseguidor cristiano y nacionalista. De su obra de gobierno, amén de la represión, la censura y demás prácticas propias de la dictadura, quedaron un buen número de importantes obras de infraestructura. Era un progresista y un reformista infraestructural. Creyó que el hacer autopistas o levantar edificios equivalía a cambiar las estructuras de la inequidad, que él mismo amparaba con su momentánea ocupación de un poder aún más excluyente que el que defendió como obediente oficial. Logró, eso sí, la paz con las guerrillas liberales, una paz cosmética que detuvo una violencia partidista, pero que fue el inicio de la guerra de clases que hoy nos ocupa. Ingenuamente, creyó ser autónomo y exento de las influencias del unipartidismo, a cual sirvió en el poder hasta 1957, cuando los mismos que lo hicieron subir como palma, con un paro nacional bancario sin pueblo, porque desde el 9 de abril las masas, como hoy, no se le miden a nada, lo bajaron como coco el 10 de mayo del 57, cuando el general ya no le servía. Tras su corto exilio, Rojas Pinilla hizo el tránsito del mero poder a la política. En 1962 fundó la Alianza Nacional Popular en Duitama y logró palpar lo obvio, que el bipartidismo restringía la democracia colombiana. Como dictador, Rojas llegó a las elecciones de 1970 con la mayor opción de triunfo, pero una vez más su ingenuidad le hizo pensar que su triunfo sería respetado, que en la Colombia de entonces el ejercicio democrático estaba garantizado. Aún hoy las versiones del fraude del 19 de abril son sujeto de imprecisión y discusión. Sin embargo, el propio ministro de Gobierno de entonces, Carlos Augusto Noriega, ha confirmado que sí lo hubo. Rojas reclamó el triunfo frente a Misael Pastrana, pero nuevamente creyó y sin el más mínimo plan de contingencia, ni en la organización de sus masas, ni en lo programático e ideológico. No pudo hacer nada ante la arremetida del régimen, esta vez en manos de Carlos Lleras. Fue esta la última ingenuidad del general, quien se reclamaba como el pacificador de Colombia, y que su derrota lo único que produjo fue el M-19, que protagonizó otra larga saga de guerra desde su aparición el 17 de enero de 1974. Exactamente un año después, el general vencido murió en Melgar. Dueño del poder y de sus frustraciones, como el caudillo que nunca fue. De todas maneras, a Rojas Pinilla nadie le quita lo bailado en 25 años de protagonismo nacional. Muchas gracias.